Cordial saludo para todos nuestros católicos del mundo a través de nuestros canales, en el canal del Padre Hernán Vergara de México y aquí este es su canal Refugios Marianos Colombia 1. Seguimos con nuestros temas que hay en este momento, los temas controversiales, temas que pues nos confunden, habemos más de uno confundidos, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Estamos que le preguntamos al uno qué pasa, el otro dice yo no sé qué es lo que pasa, el otro también dice yo no sé qué es lo que pasa, pero para eso tenemos también personas que nos pueden ayudar, nos pueden orientar en estos temas, de, en estos tiempos de tanta confusión. Muchas gracias a los que se han suscrito en nuestro canal Refugios Marianos Colombia, también en el canal Aprende y Defiende tu Fe Católica, porque este material va a quedar ahí. Para quienes comenten, háganlo con toda su libertad, tienen derecho a refutar, a estar de acuerdo, a no estar de acuerdo. Bueno, por fortuna todavía podemos decir algo, porque va a llegar el momento que nos amordazan, nos cierran, no nos permiten hablar. Bueno, y pues en el anterior video estuvimos hablando con el padre pues sobre las herejías. Se dice que Francisco es hereje, dice unas herejías, una cosa impresionante. Ahora ya resulta con otra y así sucesivamente. Entonces, preparémonos en este momento. Vamos a recibir al padre Hernán. Vamos a ver dónde se encuentra. Padre, muy buenas tardes y lo invito un saludo y de una vez entonces comencemos con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, una pregunta, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está la temperatura en estos momentos ahí en México? ¿Cómo es Bueno, que se llama la población? aquí yo me encuentro en una ciudad que se llama La Paz, Baja California Sur. Está un poco al noroeste del país. Es playa prácticamente, costa, y es un lugar muy agradable, con gente muy, muy buena, muy amable. ¿Y la temperatura? Pues sí, está a 38 grados, pero bueno, con un aire acondicionado se soluciona un poco. Aquí también estamos casi por lo mismo, un poquito menos, pero no, casi que no nos quedamos atrás a tener 38 grados de temperatura. No tengo por acá, voy a revisar aquí y le vamos a dar, regáleme un segundo, Bien. revisemos qué temperatura tenemos, porque es que no estamos tan lejos, ya que me acuerdo de la temperatura, porque ahorita la temperatura se sube por todo lado. La tenemos alta la temperatura, estamos a 37, vea, imagínense, no es que estamos tan lejos. No estamos lejos. Y la temperatura también está alta ahora en nuestra fe porque se están calentados los ánimos, hay mucha cuestión, se dicen muchas cosas, se dicen tantas herejías, se dice tantas mentiras y entonces se nos acalora el cuerpo, se nos acalora el corazón, se nos acalora el alma y entonces toca desahogarnos. Menos mal que tenemos personas que nos ayudan para esta situación. Y muchas gracias, de verdad que sí, porque para nosotros nos ayuda mucho en nuestros canales es los comentarios. Comenten ahí, compartan, entréguele a otras personas, con eso llegamos a más personas. Y la pregunta que le quiero hacer al padre es precisamente sobre la misa tridentina, que nos recuente, que nos diga, háganos como una especie de historia, porque es que ahora se habla y se dice que la misa tridentina la persiguen, la van a cerrar, que está prohibido, bueno, unas cosas que a lo último nosotros no sabemos qué, ni qué es lo que está pasando, o sea, por eso se dice hay tribulación, se habla de una tribulación, entonces estamos en tribulación, el uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro no, el otro, eso ya no es pecado, no, el infierno no existe, no, el demonio ya se acabó, ya no diga pecado mortal, ahora diga las cosas suaves, ahora diga en estado irregular,
Entonces, lo malo que era malo ahora es bueno y lo bueno ahorita entonces es malo. Padre, ayúdenos, denos una orientación porque es que aparte de la temperatura que está caliente, donde vivimos, se nos calentó la fe. Pues mire, amadísimos hermanos, en este punto, tratándose de la fe, la Iglesia Católica es fundada por Jesucristo, nuestro divino Redentor. El objetivo de la Santa Iglesia es continuar la obra salvífica de Dios, llevar las almas al cielo. Da gloria a Dios. Entonces, el fundamento no es la persona, el fundamento es Jesucristo, nuestro Señor, que le dijo a San Pedro, a los apóstoles, ir y predicar. El que creyere y se bautizare se salvará, y que no se condenará. Por eso siempre la Santa Iglesia, sobre todo los sumos pontífices, han tenido el cuidado especialísimo de conservar la doctrina católica, inmaculada, sin mancha, el depositum fidei. Tan es así que quien se opone a una doctrina, a un dogma de fe, expresamente definido por la Iglesia Católica, se constituye en hereje, es decir, queda fuera de la Iglesia, está excomulgado, ipso facto. Entonces, en la sede petrina ha habido santos papas muy santos y ha habido otros pecadores, hay que decirlo, pero en cuestiones morales. Una cosa son las debilidades humanas personales y otras son las cuestiones heréticas o doctrinas en contra de lo que Jesucristo nuestro Señor reveló, porque en ese momento se constituye una herejía, es decir, está por el mismo hecho fuera de la Iglesia Católica. Eso es lo que enseña el magisterio de toda la vida. Entonces, hoy más que opiniones, ¿usted qué opina y usted qué opina? No buscamos opiniones. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia tiene 2000 años, tiene más de 260 sumos pontífices y ha habido más de 20 antipapas. Por ejemplo, Anacleto II, que era un judío de la familia Pierloni, que usurpó la sede petrina y que San Bernardo pues prácticamente lo derrocó con la verdad, con lo que es la iglesia, con lo que es cierto. Hubo otra época angustiosa como es el cisma de Aviñón, donde hubo 3 papas a la vez y que se extendió por cerca de 60 años, donde San Vicente Ferrer dice, obedecer a quien no es papa es un pecado de idolatría. Entonces, hoy por hoy nos encontramos ante una situación que viene arrastrándose desde hace 60 años, desde el Concilio Vaticano II, donde es un cambio total. Un cambio total, tan así como es celebrar la Santa Misa de cara al altar, que de cara al pueblo y de espaldas al altar. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Hasta dónde tiene autoridad el sumo pontífice? ¿Cuáles son sus facultades? Y a veces creen que porque hablamos de este tema, las personas, piadosamente creo yo, creen que estamos juzgando, no juzgues y no serás juzgado. No, nosotros amamos a Dios y amamos a la Iglesia y tenemos obligación de confesar la verdad. Porque si confesamos el error, la mentira, o solapamos con el silencio obsequioso, somos parte, somos cómplices. ¿Qué sucede hoy? Que se está predicando desde Roma la herejía. Eso es lo que está pasando. Desde Roma, particularmente de la sede petrina usurpada, se está predicando en contra de Cristo. Lo cual viene otro argumento. Eso significa que Cristo nos abandonó, que Cristo falló, que el Espíritu Santo no está haciendo lo correcto. No. Dios nuestro Señor, en su Sagrada Escritura, nos dice en el Evangelio de San Mateo, cuando la espantosa abominación esté en el lugar santo y el santo sacrificio sea abrogado. Santo sacrificio es la Santa Misa. Ahora, dice, en aquellos días habrá una gran confusión y casi nadie se salvará, ni aún, y si no se abrevia en aquellos días, ni uno solo se salvará. ¿Por qué? Porque habrá una apostasía. Es decir, apóstata de la fe católica. Como lo decía el maestro acertadamente, don Refugio, que ya no es pecado, que no son adúlteros, que pueden comulgar en pecado mortal, que homosexuales se les bendiga. Todo eso es un conjunto de sentencias que son apostatar
de la fe católica. Por lo menos no es la fe de 260 sumos pontífices. Y recordemos, amadísimos hermanos, que las definiciones de los 260 en los concilios, particularmente de Trento, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Definiciones que contienen el anatema sit, o sea, el que crea esto sea excomulgado. Entonces ahora viene otra persona y dice exactamente lo contrario. Entonces, aquello no era inspirado por el Espíritu Santo. Ahora sí, antes no. O está siendo usurpada la sede de Pedrino. O sea, los dos son opuestos. Por ejemplo, si me permite, le leo sobre el Concilio de Trento. En el Magisterio de la Iglesia nos dice el Canon 6, que viene en Denzinger 953. Dice, Canon Denzinger 656. Si alguno dijere que el rito de la Iglesia romana, por el que parte del canon y las palabras de la consagración se pronuncian en voz baja, debe ser cambiado, debe ser condenado, o que solo debe ser celebrado la misa en lengua vulgar o en lengua del lugar, sea excomulgado. Si alguno dijere que en vez de celebrar en latín, se celebre en misa en español o en cualquier idioma, ese solo hecho está expresamente condenado por el Concilio de Trento. Entonces, ahora se celebra el Novus Ordo, que no le dicen el Santa, es la Asamblea del Pueblo de Dios. Bueno, se celebra en más de 280 idiomas y tiene 5 cánones. O sea, anteriormente la Santa Misa Tridentina, que no se la inventó el Concilio de Trento, no la inventó, simplemente la codificó, es decir, reunió todo lo que ya estaba y dijo, así es, esto no se le puede ni aumentar ni quitar nada, lo cual está establecido en la bula Quo Primum Tempore del Santo Papa Pío V, y dijo, si alguno tuviera la osadía de quitar o aumentar algo a esta nuestra Constitución, caiga en la maldición de Dios nuestro Señor y en la indignación de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Pregunto, ¿estaba inspirado por el Espíritu Santo? Claro que sí. Es la misa de San Juan Bosco, de San Francisco de Sales, la que escuchó Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola. Es la Santa Misa de siempre. Y ahora, cuando se dijo, nadie puede alterarla, y quien lo haga, cae en la indignación de los santos apóstoles y la maldición de Dios nuestro Señor. Después viene el Concilio Vaticano II y dice, revísense la Santa Misa, redúzcanse las ceremonias, de 32 genuflexiones se redujeron a 2. De 32 genuflexiones se redujeron a 2. ¿Sí? Se cambiaron las palabras consacratorias del cuerpo del Señor. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? A ver, para que entienda la gente. Que no entendían la misa en latín. Oiga, más de 1000 años escuchando esa Santa Misa. Nunca hubo ese argumento. ¿Qué es lo que sucede? Que hay personas que ya los santos papas estuvieron advirtiendo 200 años atrás un peligro interno en la iglesia. El Papa San Pío X en la encíclica Pascendi dice, ellos traman la ruina desde adentro, y si pudiera ser, destruirían la misma iglesia. Habla del cáncer que es el modernismo, así lo condenó el Papa San Pío, un santo. ¿Y qué es el modernismo? Es inspirado en el Talmud judío, inspirado en la sinagoga de Satanás, que son agentes de la masonería luciferina que infiltraron la iglesia católica. Por ejemplo, el caso del cardenal Rampolla, el secretario de Estado del Papa León XIII, el que condenó la masonería atrozmente en la encíclica Humanus Genus, que dijo, la peor parte se encuentra en la secta masónica, que es el bando de Satanás. Así dice la encíclica Humanus Genus. Entonces, este cardenal Rampolla, Mariano Rampolla del Tíndaro, cuando muere el Papa León XIII, él es elegido, el sumo pontífice. Él es elegido. Y entonces viene el veto que en ese momento tenía el rey de Hungría y dice, él no puede ser papa porque pertenece a la secta masónica. Y lo demuestra. Y en ese momento queda depuesto.
anulada su elección. Y vuelve a haber otra elección. ¿Y quién se nombra? A San Pío X. Entonces estamos hablando de un masón, y no cualquier masón, sino que pertenecía a los grados luciferinos. ¿Qué significa esto? Que invocan a Lucifer, porque es la fuerza de la masonería. Y con esa fuerza destruyen la filosofía, destruyen la teología, destruyen todo. Y por eso el modernismo es la suma de todas las herejías, dice el Papa San Pío X. ¿Por qué es la suma de todas las herejías? Porque todo lo pone en duda, porque los dogmas pueden cambiar, porque la fe es un sentimiento religioso, porque yo qué pienso, tú qué piensas, tú crees en el Dios que tú creas. O sea, es la suma de todo, la demolición de toda la iglesia, que si posible fuera. Entonces, eso es lo que se decretó. Ese era Mariano Rampola, del Tíndaro, un luciferino, que en esos grados, amadísimos hermanos, el padre Luigi Villa en su revista Chilza Viva nos narra que incluso asesinan niños, se los comen como rituales, se les ofrecen a Satanás. ¿Para qué? Para obtener poder. Ellos van a través del grado Rosa Cruz de la masonería, está dispuesto a eliminar el sacrificio perpetuo. Porque ya lo dijo Lutero, destruid la Santa Misa y destruiréis la iglesia, que es el sacrificio de Dios, es la sangre del Cordero Inmaculado. Entonces, ese grupo es el que se infiltró, creció, hasta tomar el poder en Roma. Y se cumple lo que la visión del Papa León XIII. Él vio que Satanás se le concedieron 100 años para corromper y destruir la iglesia de Roma. Sí, no, la iglesia es incorruptible, pero la parte exterior. Entonces, la Santísima Virgen en Nazaret dijo, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y el Evangelio de San Mateo, cuando la espantosa abominación esté en el lugar santo y el sacrificio perpetuo sea abrogado. ¿Qué estamos pasando? Eso es un hecho, es una realidad. Entonces, hoy la gente está volcada a defender a lo que se le llama sumo pontífice. Sí, o sea, se respeta más el nombre de Jorge Mario Bergoglio que el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que el nombre de la Santísima Virgen, porque él mismo le llama a nuestro Señor y se comportó como un inmundo, ¿sí? Como un fariseo. Dice, este Espíritu Santo es un desastre. El hijo de la prostitución, eso creo que son palabras de un pontífice, es lo que él dijo, y muchas cosas más. Entonces, ¿qué nos encontramos? Tenemos que tener la mente fría. Ya estaba anunciado, amados hermanos. Como cuando nuestro Señor dijo que se iban a escandalizar. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. ¿Cómo van a matar al Hijo de Dios? En su parte humana. Entonces la iglesia es la esposa inmaculada de Cristo y tiene que dar testimonio de su fe. Y hoy por hoy, si es sumo pontífice, es vicario, no es el dueño de la iglesia. Si él es el dueño de la iglesia, yo le preguntaría a usted, ¿él murió por usted? ¿Él lo redimió a usted? Quien murió por nosotros es Jesucristo nuestro Señor. Quien tiene el poder es Jesucristo. Y recordemos aquella sentencia de nuestro Señor. El que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. Yo también lo negaré. Entonces, hoy que nos encontramos, yo sostengo, Jorge Mario Bergoglio no es papa. Ni tampoco lo fue Ratzinger, ni tampoco lo fue Paulo VI, ni Juan Pablo II, sino es en el Vaticano II, donde es el cambio radical. Ahí está la raíz de una nueva iglesia. Es Roma apóstata la que predica herejías, porque en las constituciones firmadas del Vaticano II están contenidas herejías abiertas. Y no puede haber que una parte sea buena, otra parte sea mala. No, así no funciona eso. ¿Pero por qué sucedió? Porque el Espíritu Santo infunde, pero el ser humano es libre. Aun si el Santo Papa sigue siendo libre. Y por eso, en confirmación de esa doctrina, vemos que, por ejemplo, en el caso de los Borgia, en Edad Media, pues eran sumos pontífices que tenían hijos. Sí, hijos, y que tenían desviaciones, pero eran morales, no eran teológicas, no eran contra la fe. Entonces, tienen libertad, no están confirmados para no cometer pecado.
El caso del Papa Honorio, que fue débil. Sí, entonces, ¿cómo se usurpó la sede petrina por más de 20 antipapas en la historia de la iglesia? Ahí falló el Espíritu Santo. Pues él nos puede decir, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Y la parte que es católica, que tiene la fe puesta, ¿qué va a hacer? O sea, queremos que todos nos lo arreglen. O sea, queremos que Dios descienda, nos arregle todo y ya se vaya otra vez. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos el derecho a defender nuestra fe, a predicar la verdad y a combatir el error, sea quien sea el que la está predicando. Porque si no, somos traidores a Cristo y es un catolicismo, una iglesia muy cómoda. O sea, queremos que Dios lo arregle todo. Queremos que Dios venga y nos ponga la mesa puesta. Amadísimos hermanos, es tiempo de confesar a Cristo. Y este señor no es papa, es una espantosa abominación en el lugar santo. Pero algo más. El problema único no es Jorge Mario Bergoglio. El problema es que en Roma hay todo un sistema. ¿Y qué es lo que está atrás? La sinagoga de Satanás. Venga el que venga. Va a continuar las cosas si no regresamos a lo que es la iglesia, que es el conjunto de fieles que creen firmemente la fe de Jesucristo, que tienen los mismos sacramentos y que obedecen a los legítimos pastores. Tendría el que venga que condenar todas las herejías del Vaticano II a la fecha, todas, condenarlas, aunque lo maten. Tendría que instaurar las cosas como son, y ahí sería la iglesia. Pero antes que venga un vigano que sí señala con verdad, pero él pertenece a la apostasía. Tan es así que lo excomulgaron de Roma Apóstata. ¿Cuál es su fe? O sea, ¿quién va a venir? ¿Otro Ratzinger que tiene 9 rabinos en su ascendencia? ¿9 rabinos y luciferinos? ¿Ese es el bueno? Para ser papa, lo primero que tiene que tener es ser católico. Si no es católico, no puede ser, ni siquiera es candidato a ser papa. ¿Y qué es lo que sucede? Que son Bergoglio, amigo de judíos, como lo demostró en Argentina, nació en las propias logias. Él le llama mi rabí, le llama el rabino Sergio Bergman, si no me equivoco el nombre. Benedicto XVI, 9 rabinos luciferinos en su ascendencia, un judío. Juan Pablo II, que su mejor amigo de niñez era judío, de Polonia. Pablo VI con el efod judío aquí en el pecho, hijo de padre y madre judía. Juan XXIII, un Rosacruz, que se puso de rodillas ante un masón grado 33 para recibir el capelo cardenalicio. Eso es lo que ha tocado ahora. Y entonces no estamos en contra de la iglesia ni de la autoridad, estamos en contra de los usurpadores que se apoderaron de la cátedra para predicar desde ahí la verdad, la mentira, el error en contra de Cristo. Eso es lo que estamos en contra. No es contra ustedes, amados hermanos. Y yo por eso invito a los sacerdotes de Roma Apóstata a dialogar con teología. No queremos mi punto de vista y su punto de vista, no. Queremos teología, lo que dice el magisterio de la iglesia, lo que dice la iglesia de 2000 años. Es lo importante, ahí está la respuesta. Y si se dan cuenta, todo lo que citan es del Vaticano a la fecha. Del Vaticano hacia atrás, no digas nada. No digas nada. ¿Por qué? Estaban mal. Eran otros tiempos. Ahora hasta duda de la Sagrada Escritura. Como si hubiera sido un pensamiento, una idea. Dice, no se multiplicaron los panes, simplemente no se acabaron. No, señor, así es. El Concilio Vaticano II, el Concilio de Trento dijo, es inspiración divina toda la Sagrada Escritura. Toda. Tiene por autor a Dios y tal y como está, así es. Maestro. Padre, quiero que nos ayudes en lo siguiente. Dice que después del Concilio Vaticano II se cambiaron las palabras de la consagración. ¿Será que nos puede ayudar, digamos, antes del Concilio Vaticano II, cómo era la consagración del pan y del vino? Ayúdenos en esa parte. Antes del Vaticano II, las palabras consagratorias es hoc es enim corpus meum. ¿Sí? Esto es mi cuerpo. Es la esencia de la consagración de la hostia santa. Que de hostia se convierte en el cuerpo y sangre del Señor. Después del Vaticano se elimina una parte
enim, creo, para ser exacto. Entonces, pero en teología y en el magisterio, una sola palabra que quites, queda, no hay sacramento. O sea, eso enseña la iglesia desde de 2000 años. En el principio del misal de defectivus hay un apartado donde esa parte precisamente la dice. Si esto se elimina, automáticamente no hay sacramento, porque se requiere la materia, ministro, forma e intención. Entonces estás alterando algo sustancial. El Vaticano II no cambió propiamente las palabras consagratorias. Él dijo en su declaración, revísese la ceremonia, revísese todos los sacramentos. No dio las palabras nuevas. Se forma una comisión que la encabeza Bucnini. El padre Luigi Villa nos demuestra que la masonería le da cartas a Bugnini de cómo va a ser la transformación, de que se asemeje a lo que es la misa de Cranmer, la misa anglicana. Entonces, a esa comisión lanza una primera propuesta de la nueva misa, del Novus Ordo, que ni siquiera se llama el sacrificio, sino es la asamblea. Entonces, en esa asamblea, la exponen esa nueva misa, ese experimento, ante 150 obispos o cardenales. Dice, este es el nuevo modelo, ¿qué opinan? La rechazaron, dijeron, hay que cambiarla. Entonces, la vuelven a meter a revisión. Y después de varias revisiones, la toleraron. Y finalmente, hay un decreto de Pablo VI que dice, esta se tiene que usar. Entonces, la pregunta es, ¿tiene esa facultad para hacer eso? ¿Tiene esa facultad? O sea, no tiene esa facultad. No está dentro de sus poderes. No está dentro de sus poderes. Y no solamente es eso, sino cambiar el sacramento del bautismo. Que lo único que dejó intacto en el bautismo es las palabras del bautismo, que es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo demás está cambiado. En el caso de la Santa Misa, es un caso, algo narratorio, una narración, y no imperativo, que es, esto es mi cuerpo. Y eso transformado, traducido a 280 idiomas, sabrá Dios cómo viene a quedar en los demás, porque hay unos que no tienen palabras que se traducen con esa exactitud. Por eso la iglesia es una misa, una nada más. Y ahora en la nueva misa tiene 5 cánones. ¿Qué significa el canon? Es la parte central de la Santa Misa. Bueno, en la nueva tiene 5. Es decir, el que usted quiera usar. Sobre lo que es la consagración, entonces son 5 formas de decir, la que usted quiera usar. Y eso revisen cualquier misal. Y van a ver que tiene 5 cánones. Más aparte lo que el padre quiera decirle, lo que él quiera meterle. El comulgar en la mano, de pie. ¿Sabe lo que eso es? O sea, no creen en la presencia real de Cristo, nuestro Señor. Es lo que tú quieras pensar, como algún recordatorio. Ahí está nuestro Señor. Por fortuna no está en el Novus Ordo Missae, porque sería una de sacrilegios. ¿Por qué? Si vamos a hacer caso al magisterio de 2000 años, ahí no está. Si vamos a hacer caso. Si no le vamos a hacer caso y vamos a decir que el Papa tiene la facultad y que él tiene la razón siempre, entonces, anteriormente el Espíritu Santo se equivocó. Como él dijo este señor, yo creo que todos los sacramentos, casi todos los matrimonios son inválidos, porque los jóvenes no saben lo que significa para siempre. Son inválidos casi todos. Entonces, estos 2000 años estuvimos en el error. Se equivocó la iglesia. Se equivocó. Y ahorita ya se descubrió la verdad, ya llegó la luz. O el que está ahorita es un blasfemo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al magisterio de 2000 años? ¿A 260 sumos pontífices? ¿A más de 20 concilios? ¿O al Vaticano II y los subsiguientes? Fíjense ustedes, ¿por dónde le damos?
¿Para dónde vamos? O sea, porque la teología es totalmente distinta. Ahora es la unión con todos, todas las religiones son buenas, en todas nos podemos llegar a Dios. Eso, amados hermanos, está expresamente condenado en el sílabus erroribus. Es una anatema sid. Y ahora resulta que sí, que todas llevan a Dios. No, señor. O aquello está mal o eso está mal. Porque son totalmente opuestas. Y como se trata de la fe, aquí lo que implica es la condenación del alma. Eso es lo que está en juego. El que tenga un solo pecado se condena para siempre. Un musulmán no tiene ni bautismo. ¿Cómo se va a salvar? Sin bautismo. No entra ni siquiera a la iglesia. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le vamos a hacer caso? Si don Jorge Mario Bergoglio es Dios, pues que resucite a unos 1000 muertos, que haga otro mundo, pues si tiene ese poder, pues está por encima de Dios, porque él se está poniendo por encima de Dios, en el lugar de Dios, y está obrando en contra de Dios. Nuestro Señor dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y él dice, no, sí, adelante en las nulificaciones del matrimonio y que se vuelvan a casar. Entonces, amadísima, es algo delicado. No es criticar ni defenestrar, no. ¿Qué es la iglesia? Padre, y es que hay una cuestión que es, yo revisando por ahí el video que él sacó, los videos de Francisco en el año 2016 que coloca, desde ya se estaba hablando allá de que todas las religiones nos llevan a Dios, nos conducen a Dios, y dice que es porque todos somos hijos de Dios. Ahí es donde está el problema, ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas, el famoso comediante mexicano, ahí es donde está el detalle, porque no todos somos hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios es por el bautismo. El budista no es hijo de Dios porque no es bautizado. Es que no son hijos de Dios ni siquiera los ángeles, porque los ángeles no son bautizados, son criaturas de Dios. ¿O me equivoco, padre? Sí, tienes toda la razón, maestro. Mire, Dios nuestro Señor, nos dice el Génesis, hace al hombre a su imagen y semejanza. Sí, pero no es Dios. Imagen y semejanza al hombre. Entonces, el hombre comete el primer pecado, que es el pecado de Adán y Eva, y ese trae la expulsión del paraíso. El hombre no iba a morir, no debía sufrir los dolores del parto a la mujer, la tierra le obedecía, no había la concupiscencia, no había eso. Pero debido al primer pecado, todo eso vino como consecuencia del pecado original y nosotros lo heredamos. Entonces, al nacer en pecado original, todo el Antiguo Testamento, ni uno solo se podía salvar, ni uno solo podía entrar en el cielo, ni Abraham, ni el santo Job, nadie, estaba cerrado el cielo. Por eso cuando nuestro Señor viene, desciende al seno de Abraham y lleva a las almas que estaban ahí al cielo. Pero nadie podía entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque estaba el pecado original. No estaba, estaba peleado con Dios. Había que reparar esa ofensa. Y santo Job, pues, muy santo. Abraham, el padre de la fe, pues no podía entrar en el cielo. Estaba cerrado. Entonces, nuestro Señor viene a pagar esa culpa, es hombre verdadero y Dios verdadero. Y con el sacrificio de la Santa Cruz, Él paga al Eterno Padre y pide misericordia por nosotros. Es como se perdona, pero no por ellos, sino por la sangre de Dios, por la vida de Dios. Y es como queda abierto el cielo para el ser humano. Ahora falta hacer lo que Él os ha dicho, dice Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Entonces, Él desciende del seno de Abraham y lleva a las almas al cielo. Pero, por ejemplo, de Judas Iscariote, un traidor, dijo, más le valiera no haber nacido. Más le valiera no haber nacido. De aquellos que abusaban de los niños, más le valiera que se atara una rueda de molino al cuello y que lo arrojaran al fondo del mar. Son palabras muy fuertes, ¿y quién las dice? Nuestro Señor Jesucristo le dice al pueblo elegido, vosotros sois hijos del diablo y por eso me queréis matar. Y lo mataron. Y ahora son los hermanos mayores. Y ya pidieron perdón. ¿O no han pedido perdón?
Entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene el santo bautismo, ese niño, un no bautizado, dice la teología, no puede entrar en el cielo. O sea, es la teología la que nos enseña. ¿Por qué? Porque no tiene el bautismo, porque está heredando el pecado original. Está como en el Antiguo Testamento. Y entonces, al recibir el bautismo, se convierte en hijo adoptivo de Dios por la gracia. ¿Sí? Pero no es Dios. O sea, el hombre no es Dios. Es hijo adoptivo y la Santísima Trinidad viene a morar en nosotros porque dice el Evangelio, vendremos a Él y haremos morada dentro de Él. Pero no somos Dios. Y entonces nuestras buenas obras tienen valor únicamente para el cielo cuando estamos en estado de gracia, porque es la Santísima Trinidad quien habita en nuestros corazones. Entonces, no es dar un vaso de agua porque sí, o ayunar porque sí, porque yo soy bueno. No, es hacerlo por Dios, es en estado de gracia. Por eso dice nuestro Señor, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que desfiguran su rostro para ser visto de los hombres, porque en verdad ya recibieron su recompensa. O cuando deis limosna, no toque la trompeta para que todos sepan que ya no es por Dios, y en estado de gracia. Entonces, ¿no está bautizado? Simplemente estás en pecado original y simplemente no puedes entrar en el cielo. Eso es lo que ha enseñado la iglesia toda la vida. Y ahora, ¿qué es hijo de Dios? No es hijo de Dios. Eso es una mentira. El único hijo de Dios es Jesucristo nuestro Señor. Nosotros por adopción y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Pero Él es el único mediador que existe entre el cielo y la tierra. Y Nuestra Señora intercede ante su Hijo por nosotros. Entonces, es decir, todos se van a salvar. El infierno está vacío. Una de las verdades fundamentales de fe es que Dios es remunerador, que ha de juzgar a vivos y muertos. Y unos irán al cielo y otros al infierno. Dice incluso la Sagrada Escritura que a uno le dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, donde será el llanto y rechinar de dientes. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo dejaste de ser como uno de tus hermanos. Entonces, existe eso, amados hermanos. Y ahora viene este Señor a decirnos todo lo contrario. Por amor a Dios, que diga la verdad. Por amor a Dios, no se le debe obedecer. Si un alma le obedece y cree lo que él dice, se va a condenar. Si un alma dice, yo creo que él dice que mi matrimonio ya lo nulificó, me vuelvo a casar y está en adulterio, hijito. Te vas a condenar. ¿Por qué? Porque yo les digo a ustedes, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A toda la enseñanza del magisterio de 2000 años y nuestro Señor o a estos personajes? No son hijos de Dios todos. Y no es que uno se crea más, no es que vamos a respetar la palabra de Dios. Dice San Pablo, aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás, refiriéndose al que estará en lugar de Cristo y que obrará contra Cristo, y obrará falsos milagros, y confundirá a las personas, y las personas creerán en él, y por no haber creído a la verdad se van a condenar. Apostataron de su fe. Y hoy lo que hay es una espantosa apostasía casi general. Pregúntele a una persona si se va a confesar. Yo no tengo pecado, no robo, no mato. Yo qué pecado puedo tener. Sí, así están las personas. Entonces, ¿de qué se van a arrepentir? Pues ya no, nadie peca. Todos son santos. Entonces, ¿para qué sirve la iglesia? Y entonces, el santo sacrificio es la reiteración, la repetición de la muerte de Jesucristo nuestro Señor, donde se perdonan los pecados. Y si se altera la consagración, si se altera la Santa Misa, es que no se está repitiendo el sacrificio perpetuo. O sea, lo que sucedió en el Calvario se repite en cada Santa Misa de manera incruenta. Eso lo dice la teología, eso lo dice el magisterio, no es invento nuestro. Pero si alteras
si metes lo Frankenstein, si metes el Novus Ordo Mise, las misas en bikini, las misas en discoteca, las misas en no sé dónde se les ocurre en la cabeza, en la playa con un globo aquí, o sea, cuidado, amados hermanos, son cosas de Dios. Estás atentando contra lo más sagrado. Va a haber transvestis que van a ser sacerdotes o no sé, según el género que le toque, porque hasta eso es una ofensa. Habrá mujeres sacerdotisas, lo cual está prohibido, casados, o sea, esto va a ser un chile con mole. ¿Por qué? Es una apostasía. La pregunta que yo le hago al pueblo es, ¿hasta dónde van a ceder? ¿Hasta dónde usted va a aguantar? Siempre va a decir que sí. Y el día que le pidan a su esposo también va a decir que sí. Y el día que le pidan a su hija también va a decir que sí. ¿Por qué? Porque es el Santo Papa. ¿Sí? ¿Usted hasta dónde va a ceder? Hay que tener dignidad y hay que tener fe. Será quien será, pero recuerden, maldito el hombre que confía en el hombre. Así dice el Señor. Padre, es que aquí el tiempo es el que, como nos acosa, dijo, el enemigo número uno de nosotros es el tiempo, pero bueno, yo pienso que se está hablando mucho que ahorita después del 1 de octubre iremos a ver cosas, pues esperemos a ver que llegue el 1 de octubre para seguir analizando y seguir mirando qué es lo que sucede ahorita en el mundo y seguir conversando. De todas maneras, Padre, gracias por ese tiempo que ha dedicado, por esas enseñanzas que nos da y nos instruye. Y yo también les agrego, es que aquí el patrón que manda sobre nosotros es Cristo, es Jesús. Los sumos pontífices que han habido durante toda la historia, desde Pedro para arriba, todos ellos no eran mayordomos, pero son mayordomos, todos han sido mayordomos. Es que el jefe, el patrón es Cristo. Y a Él es que estamos obligados a seguirle lo que Él diga. Si lo dice Cristo, póngale la firma como el famoso comercial que teníamos aquí en Colombia. Si lo dice Super, póngale la firma. Si lo dice Cristo, póngale la firma. Si le cambian, pues no estamos obligados. Es que a mí me dejó una vez una señora que, que yo decía, no, pero sí, es que yo entiendo que ha dicho algunas cosas raras, dice cosas, pero no, pero es que es el Papa y hay que obedecerle. O sea, ahí es donde uno dice, pero ¿cómo así? O sea, se obedece por el hecho, diga lo que diga, anule lo que anule. No, 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 es que inclusive por eso vuelvo y le reitero, San Pío noveno, San Pío noveno, el Papa nono, el San Pío nono, Pío noveno, que gobernó la iglesia desde 1835 hasta 1870 y pico de años, que fue el que promulgó la infabilidad papal en el Concilio Vaticano I. Él mismo el que promulgó la infabilidad, fue el que dijo también que le hicieron la pregunta, bueno, y si un futuro papa dice herejías, ¿qué hay que hacer? No, 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 si dice no hay que seguirle, no estamos obligados a obedecerle, ¿cierto, padre? Sí, y bueno, dice el Concilio Vaticano I, no se le dio la facultad para hacer una nueva iglesia o una nueva revelación. Sí, la iglesia tiene una protección, que es un anatema, dice San Carlos Borromeo. Si un sumo pontífice, Dios no lo quiere, pronuncia una herejía, ipso facto está fuera de la iglesia. Y al momento de estar fuera de la iglesia, puede ser juzgado. La máxima autoridad no puede ser juzgado por nadie mientras sea máxima autoridad. Pero si es hereje, en ese momento queda fuera de la iglesia. En ese momento sí puede ser juzgado. Y en ese momento cesa su pontificado. Entonces, yo nada más comento lo que dice el apóstol de San Juan. Todo el que se aparta y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que se aparta no tiene a Dios. Y yo quiero agradecer al maestro José Miguel, pues todo lo que está haciendo, que es un esfuerzo y que debe ser combatido por el demonio.
yo les pido que recemos por él y que lo apoyemos también económicamente, porque pues es un gran esfuerzo el que hace, porque es difundir la fe, es dar a conocer la verdad. Eso, hoy casi nadie lo hace. Lo más fácil es estarme agachadito, quejarme y no decir nada. Y está la cara, está dando la cara, y está dando la lucha desde Colombia. Entonces, recemos por él y apoyémoslo, porque está dando testimonio de Cristo. Y Cristo, nuestro Señor, yo creo que está alegre con él y que lo bendice. Claro, padre, aquí seguimos. Aquí nuestras armas son estas. Vea, Nuestra Señora la Virgen María, la madre del Todopoderoso Jesús y nuestro Señor Jesús. Si lo dice Jesús, bien. Si no lo dice, no estoy obligado. ¿Que me salgo de la iglesia? No. No, porque me saca es todo lo que yo niegue de Jesús. Eso sí me saca de la iglesia, de insofacto, como dice el padre, de insofacto. Yo Si yo considero promulgo, eso que, señor, eso que usted dijo es muy importante y yo pienso que debe ser una regla para la gente. Todo lo que dijo Jesucristo, aceptémoslo. Y lo que vaya en contra de Jesucristo, no lo acepten. Pienso que es una regla fundamental. no, es que eso es, padre. Es que ahí no hay más, o sea, es que es el patrón, o sea, como es el patrón, el rey de reyes, el señor de señores. Si lo dice, pues ¿cómo me le voy a ir en contra? Por eso es, yo voy a rematar con esta que dice en el Evangelio de San Lucas, pero ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, la sentencia más brava, es que le da a uno como escalofrío, cuando la sentencia en el juicio que dice, Señor, pero es que nosotros gritábamos, levantábamos las manos, nosotros, eso hasta resucitamos muertos, hicimos curaciones. ¿Qué fue lo que no hicimos? No, apartados de mí, malditos. Uy, palabras de Jesús. ¿No nos llena miedo de eso? Apartados de mí, malditos. Y allá van a decir, Señor, nosotros hablábamos en lenguas, gritábamos, saltábamos. Bueno, ahí está, Padre. Entonces, pues, Padre, muchas gracias. Termínenos con una, con una oración y nos volvemos a encontrar en la próxima. Estén pendientes porque va a haber buen material. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir defendiendo lo que nuestro Señor Jesús nos dejó en su santa palabra. Para terminar, alegrémonos y estemos contentos. Nuestro Señor ha de venir en cuerpo y alma con gloria y majestad descenderá del cielo, dice el dogma. Así como vemos salir el sol, vendrá a la tierra con gloria y majestad a juzgar a los vivos y a los muertos. Los muertos van a resucitar, amados hermanos. Va a venir con gloria y él sepultará al anticristo. Nuestro Señor lo vamos a ver, los que estén vivos. Vendrá con gloria y majestad. Entonces, alegrémonos porque está cerca nuestra redención. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendan super voces manes semper, amén. Muchas gracias y ánimo. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre, y a ustedes, todos los que estén ahí, abajo en la caja de comentarios, tanto en el canal del Padre Hernán Vergara, ahí lo van a buscar, lo pueden buscar ahí en YouTube, en Google, lo van a encontrar, y también aquí en nuestro canal, Aprende y Defiende tu Fe Católica, porque este material va para ese canal. Y comenten, compartan, ayuden, que eso nos da ánimo de seguir adelante. Para todos, bendiciones en nombre de Jesús y María, que es nuestra mejor compañía.